Hola, mi nombre es Emer de Jesús López Arias. Soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta segunda clase de sucesiones vamos a seguir explorando sus propiedades, comenzando con la noción del límite y con la noción y la definición de sucesión, del límite de una sucesión. Bueno, entonces resulta que si tenemos una sucesión a sub n, decimos que la sucesión tiene límite L, donde L es un número real, y se escribe de esa manera que está en la presentación. Si a medida que n es grande, entonces los valores de a sub n se acercan a L, es decir, como que se acumulan a un mismo valor. Esta definición que estoy dando es un poco intuitiva, realmente hay una definición muy precisa que no la vamos a abordar acá, pero es suficiente para nuestros propósitos. Entonces pensemos que el límite viene siendo un valor, en caso de existir, al cual los valores de a sub n se van acercando a medida que n va creciendo. Vamos a la simulación. Les quiero mostrar un ejemplo. Entonces vamos a ver que esta sucesión que voy a mostrar acá empieza a acercarse cada vez más a un cierto valor, por ejemplo. Entonces aquí tengo graficado el primer término de la sucesión, acá ven el segundo término que baja un poquito, luego el tercer término. Ahí como que intuitivamente no parece que estuviera tomando ningún comportamiento especial, pero si empezamos a avanzar un poco más, miren, ahí les voy mostrando en la simulación la gráfica, ya sí empieza a tener como cierto comportamiento, ¿cierto? Un comportamiento un poquito, digámoslo así, como predecible. Entonces intuitivamente, si ustedes ven la línea que está con naranja, los puntos de la sucesión, que son los que están con azul, se van acercando a esa línea naranja. Esa línea es el número 1. Por ejemplo, esta sucesión tiene el límite 1. Más adelante vamos a ver con las técnicas que realmente esta sucesión que les estoy mostrando, que es la sucesión 1 más 1 sobre n, converge al número real 1. Es decir, su límite es igual a 1. ¿Ya? Si usted empieza a graficar muchos más puntos, entonces ya estos números cada vez se acercan más al número 1. Entonces intuitivamente esa es la noción que tenemos del límite de una sucesión de funciones, de una sucesión de números reales. Bueno, entonces la terminología que se utiliza es que la sucesión converge a L en caso de que exista este número L. De lo contrario, es decir, si no existe un número L a la cual se acerque la sucesión, entonces decimos que esa sucesión es divergente. Si vamos, por ejemplo, a la simulación nuevamente, acá en esta gráfica que está acá de la sucesión, una sucesión, piensen en una sucesión a sub n, cuando usted empieza a graficarla, esta sucesión toma un comportamiento como un poquito caótico, como que en este caso sube, baja, luego vuelve y baja. Realmente esta es la función seno de n décimos. Después la vamos a estudiar con más detalle, pero digamos acá se ve que hay un comportamiento que no es predecible, no se sabe, digamos cuando n crece, la sucesión no se acerca a ninguna recta horizontal en particular. Entonces, por ejemplo, acá tendríamos un ejemplo de una sucesión que diverge, no se acerca a ningún número en particular. Entonces, con esas dos gráficas, digamos que ilustramos una noción intuitiva de lo que es límite de una sucesión. Ahora, hay dos casos especiales, que es divergencia a infinito o a menos infinito. ¿Qué significa que una sucesión diverja a más infinito? Significa que cuando los términos n, los índices crecen, se van haciendo cada vez más grandes, los valores que toma a sub n son cada vez más grandes, sobre el eje y van siendo cada vez más grandes. Eso significa que la sucesión tiende a infinito, arbitrariamente grandes los valores de a sub n. Y similarmente tiende a menos infinito si a medida que los valores de los índices n crecen, entonces los valores de a sub n son arbitrariamente negativos. ¿Ya? Eso sería entonces que el límite tiende a menos infinito. Vamos a la simulación. Acá hay una gráfica de una sucesión que tiene el límite más infinito. Si lo miran acá, bien, voy a graficar menos puntos. Acá tengo entonces el primer término y el primer término, luego el segundo término, etc. Bueno, acá no sé si se alcanza a observar bien. Exactamente, voy a subir un poquito la gráfica. Miren ustedes entonces, esta es la sucesión raíz de n más 1.
Si ven, a medida que n crece, esa sucesión se ve que empieza a crecer, los valores empiezan a ser rápidamente grandes, muy grandes, cada vez más grandes. Esto sería entonces un ejemplo de una sucesión que diverge a más infinito, tal como se ve acá en esta simulación. Bueno, entonces digamos que tenemos ya unas ideas muy buenas de qué es el límite de una sucesión, incluyendo infinito y menos infinito. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a trabajar estas sucesiones? Vamos a usar lo que sabemos del cálculo diferencial. Entonces, nuestro primer teorema nos dice, supongamos que L es un número real o más infinito o menos infinito, cualquiera de los dos símbolos. Y K es un entero y F es una función de variable real. Y supongamos que esa función, el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a L. Ahora, si a su n es una sucesión que coincide con f en los números enteros, en los números enteros del dominio, es decir, a su n es igual a f de n, para n igual a k, k más 1, etc., desde cierto número k en adelante, entonces el límite de la sucesión es igual a L también. Es decir, vamos a usar el conocimiento que tenemos de cálculo diferencial de límites de funciones de variable real. Por ejemplo, nos dicen, nos piden hallar el límite de esa sucesión, determinar si converge o no y en caso de convergir, qué límite tiene. La sucesión es a sub n igual a n cuadrado por e a la menos n. Entonces pensemos en qué función asociarle. Sería la función f de x, ya pensando x como una variable real, no solamente que varía en los enteros, sino que varía en r, como x al cuadrado e a la menos x. Miren que de esta manera f de n es igual a sub n cuando n es un entero positivo. Entonces estudiemos la función f de x como función de variable real. Si vamos a calcular el límite, entonces diríamos, bueno, ese es el producto de dos funciones, una función cuadrática y la función e a la menos x. Sabemos que x al cuadrado tiende a más infinito y por otro lado sabemos que e a la menos x, cuando x tiende a infinito, e a la menos x tiende a 0. Entonces eso lo que nos da es una forma indeterminada, o si la quieren ver como está ahí en la gráfica, x cuadrado sobre e a la x, x cuadrado tiende a infinito, e a la x tiende a infinito, también tenemos una forma indeterminada de la forma infinito sobre infinito. Entonces ya saben ustedes que podemos usar la regla del L'Hopital, y la cual nos dice que el límite de esa función es igual al límite de las derivadas, de la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. La derivada del numerador es 2x, por otro lado la derivada del denominador es e a la x. Bueno, ese límite, si lo volvemos a evaluar, vemos que nos da otra vez infinito sobre infinito, pero no importa, la regla del L'Hopital dice que podemos repetir el proceso. Entonces, es decir, la derivada de 2x, que es 2, sobre la derivada de e a la x, que nuevamente es e a la x. Si evaluamos entonces directamente, nos queda el límite de la constante 2, que es el numerador, sobre el límite de e a la x, que es infinito. Entonces tenemos un número real sobre infinito, en términos de sucesiones. Sabemos que eso nos da 0. Entonces, ¿qué hemos hecho? Analizamos la función f de x para variable real, aprovechándonos de la regla del L'Hopital, que incluye derivadas. Obtuvimos que el límite de x cuadrado e a la menos x, cuando x tiende a más infinito, es igual a 0. Entonces, de acuerdo al teorema anterior, concluimos que el límite de a sub n es igual a 0 también. Bueno, otro ejemplo puede ser este. Determinemos si esta sucesión converge o diverge. Entonces tenemos la sucesión n cuadrado sobre n más 1, con n igual a 0, 1, 2, etc. Entonces pensemos, miren que acá podríamos pensar en la función f de x definida como x cuadrado sobre x más 1, la cual coincide con nuestra sucesión en los enteros, desde 0 hacia más infinito. O sea que el trabajo se va a reducir a analizar el límite cuando x tiende a infinito de nuestra sucesión de nuestra función f de x. Entonces nuevamente, evaluamos simplemente directamente. De arriba nos da en el numerador x cuadrado tiende a infinito, y x más 1 también tiende a infinito. Obtenemos una forma indeterminada con la regla del L'Hopital y entonces derivamos el numerador, que es 2x, derivamos el numerador, que es 1, y nos da el límite de 2x sobre 1, es decir, el límite de 2x cuando x tiende a infinito. Eso es igual a infinito, y también según la regla del L'Hopital, entonces resulta que esa sucesión, bueno, según la regla del L'Hopital, la función f de x tiende a infinito. Y por nuestro teorema anterior, la sucesión a sub n es una sucesión divergente.
Diverge en este caso, diverge más infinito. Bueno, estos límites tienen las propiedades que tienen las funciones. Cuando hablamos de límites, es decir, si por ejemplo llamamos L al límite de la sucesión a sub n, y ese L es un número real, eso es muy importante, que sea un número real, y llamamos K el límite de B sub n, que también debe ser un número real, entonces el límite de la suma, es decir, el límite de A sub n más B sub n, es igual a la suma de los límites. En otras palabras, es igual a L más K. Es decir, ese límite es distributivo, si quieren verlo así. Ahora, si C es una constante, entonces la sucesión C por A sub n converge a C por L. Entonces también, si quieren verlo, esa constante C, como quien dice, la puedo sacar desde el símbolo límite. Esa sería una segunda propiedad muy importante. Si tenemos un producto de sucesiones, A sub n por B sub n, también ese límite es distributivo, es decir, el límite de A sub n por B sub n es igual al producto de los límites, L por K. Y finalmente, con el cociente, también es verdad que es distributivo, pero tenemos que tener en cuenta que para que tenga sentido el denominador, pues el cociente, pues el denominador debe ser distinto de 0 para todo n, y además el límite al cual tiende B sub n también tiene que ser distinto de 0 para poder escribir L sobre K. De lo contrario serían formas indeterminadas o bueno, otro tipo de cosas. Pero en este caso digamos que K tiene que ser distinto de 0 también, y en ese caso se cumple que el límite de A sub n sobre B sub n es igual a L sobre K. Bueno, aparte del teorema que ya vimos, que es decir, aprovechándonos de las funciones de variable real, un teorema muy similar es el teorema del sándwich o emparedado, que nos permite controlar, digamos, una sucesión que, digámoslo así, como que es muy caótica, con dos sucesiones que tengan un comportamiento predecible o conocido. Entonces, por ejemplo, lo que estamos diciendo es, si tengo una sucesión A sub n y una sucesión C sub n, y ambas convergen a L, al mismo valor, y si además la sucesión C sub n está por encima de B sub n, y A sub n está por debajo de B sub n, para todo n, entonces lo que se puede decir es que el límite de la sucesión que está en la mitad, a la cual le están haciendo el emparedado estas dos sucesiones, ese límite es igual a L también. Entonces vamos al tablero, para que veamos esto gráficamente cómo se puede interpretar. Si yo graficara, entonces digamos en el eje horizontal y el eje vertical, digamos aquí van a ir los números naturales, y aquí voy a graficar los números reales en el eje Y. Entonces pensemos que A sub n es una sucesión, la sucesión B sub n, la que está en la mitad, es una sucesión como un poquito caótica. Pensémosla así. Inicialmente no tiene un comportamiento muy predecible. Pensémoslo así. La que pinté con negro es A sub n. No, A sub n no, es B sub n. Pero pensemos que esta sucesión B sub n yo la controlo por encima con C sub n. Esta que estoy pintando con rojo es C sub n. Y digamos que esta sí es como... ¿Sí ven ustedes? Va, digámoslo así, como que es claramente visible su límite. Esta sería C sub n. Y por otro lado, tenemos A sub n. Pensémosla así, que también tiene un comportamiento muy predecible. No tiene que ser monótona, pero pensémosla así. Pensémosla así para que se vea bien. Esta es la que estoy llamando A sub n. Entonces miren que en este caso se tiene, en este dibujo, A sub n, en esta gráfica, es menor o igual que B sub n, y a su vez B sub n es menor o igual que C sub n. Esta converge a un valor L, digamos que acá está el valor de convergencia, la recta horizontal a la cual se aproxima C sub n. L. Entonces si esta converge a L y esta converge, pensemos a ver, si esta converge a L y esta converge a L,
Entonces lo que dice el teorema del emparedado es que esta B sub n también tiene que convergir a L. Bueno, entonces gráficamente, digamos, se tiene una idea intuitiva de por qué es cierto el teorema. Volvamos a la presentación. Entonces, como ejemplo, vamos a ilustrar ese teorema con esta sucesión, seno de n sobre n. Vamos a determinar si esta sucesión converge o diverge. Entonces miren ustedes, si uno estaría tentado a usar esta función, uno estaría tentado a decir, no, pues asignémosle la función f de x, seno de x sobre x. Pero en ese caso, entonces, seno de x, cuando x tiende a infinito, seno de x no tiene un límite. O sea que ahí no podríamos usar el teorema de los cocientes, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos sugiere eso? Usar un teorema diferente. Miren que tenemos el siguiente comportamiento para la sucesión seno de n. Sabemos que seno de n, en general seno de x inclusive, pero nos interesa con n, siempre es un número que es más pequeño que 1, pero es mayor que menos 1. Esto es cierto para cualquier n, digamos, estamos interesados en estos números, n igual a 1, 2, 3, etc. Entonces sabemos esto, es algo que tenemos conocimiento de cálculo diferencial. Ahora yo quiero obtener la función seno de n sobre n, entonces la divido por n. Divido esta desigualdad por n con un n positivo. Y por tanto el orden de la desigualdad se va a mantener. Es decir, si yo divido acá por n, entonces puedo dividir acá por n conservando esta misma desigualdad. Y puedo dividir acá por n conservando esta misma desigualdad. Entonces para el teorema del emparedado, esta va a ser mi sucesión c sub n y esta va a ser mi sucesión a sub n. Bueno, ¿cómo determinamos si C sub n converge o no? ¿Qué pasa con A sub n? Esa es la pregunta. ¿Converge o no converge? Bueno, entonces para eso vamos a asignarle f de x, 1 sobre x, ¿cierto? 1 sobre x. Vamos a usar entonces el cálculo diferencial. Cuando x tiende a infinito, f de x, ya sabemos, digamos que esto nos daría como una forma 1 sobre infinito, sabemos que esto nos da 0. Por tanto, eso nos está diciendo que el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión, que coincide precisamente con esta para x igual a n, esta nos da 0. Entonces miren que esta sucesión converge a 0. Si hacemos el mismo análisis, pero en lugar de f de x con la función g de x igual a menos 1 sobre x, inmediatamente se observa también que esta converge a 0. Eso va a ser también inmediato. Entonces de una vez voy a escribir acá. Esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito de a sub n. No hice el análisis, pero es un análisis completamente similar, muy sencillo. Entonces hemos determinado que la sucesión c sub n y a sub n convergen a 0. Ambas. Por tanto, esta, según el teorema del emparedado, que es nuestra sucesión en la cual estamos interesados, la sucesión seno de n sobre n converge a 0 también. No solamente sabemos que converge, sino que también conoceríamos su límite. Entonces vamos a decir acá, según el teorema del emparedado, o sándwich, como lo quieran llamar, el límite cuando n tiende a infinito de seno de n sobre n es igual a 0. Entonces miren que ahí hemos utilizado ese teorema de manera muy efectiva y nos permitió calcular el límite de esta sucesión, que es un poco caótica. Bueno, regresemos entonces acá a la presentación. Vamos con un teorema también muy importante que nos dice, si tenemos una sucesión que en valor absoluto converge a 0, es muy importante que converja a 0, entonces resulta que sin valor absoluto también converge a 0. Así, por ejemplo, nos dicen en este ejemplo que determinemos si esta sucesión converge, y bueno, obviamente uno quisiera saber a qué valor converge. Bueno, la sucesión es menos 1 a la n sobre n.
Entonces miren que aquí hay un menos 1 a la n que inicialmente le hace pensar a uno que la sucesión es como, digámoslo así, una sucesión alternante, va alternando los signos, menos 1, 1, menos 1, 1 y multiplicado por otra sucesión. Entonces nos da la idea de que podemos mirar a ver qué ocurre en valor absoluto, ¿cierto? Es decir, según el teorema anterior, miremos a ver qué ocurre con la sucesión en valor absoluto. Ahora, si lo ven bien, en valor absoluto esta sucesión es la sucesión 1 sobre n, que en el ejemplo anterior en el que vimos en el tablero, concluimos que esa sucesión convergía a 0. Entonces, según nuestro teorema anterior, la sucesión, si en el valor absoluto, que es menos 1 a la n sobre n, también converge a 0. Bueno, ahora vamos a introducir esta noción de sucesión acotada. Una sucesión acotada intuitivamente es que su gráfica está por debajo de una recta horizontal. En este caso, digamos que existe una recta horizontal m o un número real m, tal que a sub n es menor o igual que m para todo n. Similarmente, decimos que es acotada por debajo o acotada inferiormente si existe una constante m, que estoy llamando m minúscula, tal que m es menor o igual que a sub n para todo n. Y simplemente decimos que la sucesión es acotada hacia secas, acotada, si es acotada tanto superiormente como inferiormente. Entonces, digamos, si vamos acá a la simulación, voy a mostrarles que esta sucesión, por ejemplo, es una sucesión que está acotada tanto superiormente como inferiormente. Miren ustedes que, por ejemplo, acá parece ser que hay una cota inferior que es menos 1. Este menos 1 le diremos que es una cota inferior, y este 1 diremos que es una cota superior para la función. Ahora, en otro ejemplo tenemos esta sucesión con verde, que es una sucesión que está acotada por debajo o acotada inferiormente. Al parecer los valores no bajan de acá de esta recta horizontal igual a 0, pero digamos superiormente no sabemos, ¿cierto? Pero sí sabemos que es una sucesión acotada inferiormente según esta gráfica. O sea, esta es acotada inferiormente y la que les mostré al principio es acotada a secas. Ahora, analíticamente, ¿cómo se podría estudiar el acotamiento de una sucesión? Pensemos, por ejemplo, en la sucesión n sobre n más 1, contando desde n igual a 0 hasta infinito. Entonces, estudiemos esta desigualdad. Cuando uno va a estudiar cocientes, es bueno relacionar cuál es el numerador y cuál es el denominador. Es bueno saber la relación entre el numerador y el denominador. Eso es un paso básico que uno debe analizar cuando tengamos cocientes de sucesiones. Por ejemplo, acá entonces tenemos la sucesión n y la sucesión n más 1. La relación es clara, ¿cierto? La relación es que n es menor o igual que n más 1. Y si empezamos a contar desde n igual a 0, pues n es mayor o igual que 0. O sea que tenemos esas dos desigualdades que están ahí, entre el numerador y el denominador. Eso implica que si usted divide ambos lados por n más 1, que es el denominador, obtiene el lado izquierdo es 0, en la mitad obtenemos la sucesión que queremos a sub n, n sobre n más 1, y al lado derecho tenemos 1. O sea que miren que analíticamente hemos determinado que nuestra sucesión está acotada inferiormente por 0 y acotada superiormente por 1. Esta es nuestra conclusión. A sub n es una sucesión acotada. Bueno, resulta que toda sucesión que sea monótona y acotada es convergente. Este es un teorema central. Bueno, podríamos decir un poquito más. Si la sucesión es monótona creciente y acotada superiormente, entonces es convergente. Por otro lado, si es monótona decreciente y acotada inferiormente, entonces es convergente. Entonces, para ilustrar este teorema, les tengo esta sucesión, la sucesión 2 a la n sobre n factorial. Entonces, una técnica que se puede usar, vamos al tablero, es analizar qué pasa con a sub n dividido a sub n más 1. Uno podría ensayar quién es este cociente. A sub n dividido a sub n más 1. Es decir, a sub n es n 2 a la n sobre n factorial y a sub n más 1 es 2 a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Tenemos un cociente de cocientes. Entonces ya saben ustedes que uno multiplica los extremos. Esto me queda 2 a la n multiplicado por n más 1 factorial dividido
los internos, que es 2 a la n más 1 por n factorial. Ahora esta expresión se puede simplificar 2 a la n con 2 a la n acá y nos da entonces n más 1 factorial sobre 2 por n factorial. Bueno, recordemos que la definición del factorial es el producto de todos los números anteriores al que está acá. Entonces tenemos que n más 1 factorial es 2 por 3 por n más 1. Este es n más 1 factorial. Y por tanto, n factorial es 2 por 3 por n. Este sería n factorial. Entonces es evidente que se cancela todo este factor con todo este factor y se nos reduce a n más 1 sobre 2. Ahora observen ustedes que si n es 1, esto da 2. Si n es 2, esto da 3 sobre 2. Es decir, este numerador empieza a ganarle a 2 desde n igual a 1. O sea que esto es mayor o igual que 1. Esta expresión siempre es mayor o igual que 1 para n igual a 1, 2, etc. Entonces nuestra conclusión es que a su n sobre a su n más 1 es una sucesión mayor o igual que 1. Perdón, es un cociente mayor o igual que 1. Y por tanto, si pasamos este a su n más 1 a multiplicar al lado de allá, nos quedaría a su n es mayor o igual que a su n más 1. Es decir, esta es una sucesión claramente decreciente. ¿Sí ven? Este término que es más grande que este es más pequeño. O sea, el índice es más grande, n más 1, pero el término, el valor es más pequeño que este. Es decir que en conclusión nuestra sucesión es decreciente. Bueno, entonces ya como conclusión, hoy hemos estudiado el concepto del límite, hemos estudiado algunas de sus propiedades más importantes y bueno, hemos visto cómo utilizar estas propiedades. Entonces los invito nuevamente a que vayan a los ejercicios propuestos en el módulo y hagan muchos ejercicios acerca de convergencia de sucesiones. Nos vemos en una próxima ocasión.